En los primeros segundos surge una pregunta incómoda. ¿Y si lo que millones llaman fe fuera de hecho el sistema de control más eficiente jamás creado? No hablamos de una creencia específica, ni de un pueblo o una época en particular, sino de un patrón que se repite en todas las culturas a lo largo de los siglos y sobrevive a cualquier avance racional. En este video verás cómo se construyó este mecanismo, por qué nunca necesita demostrar nada y cómo logra transformar la duda en culpa y el miedo en obediencia. Lo que parece espiritual puede ser simplemente ingeniería social. El contexto es simple e incómodo. Desde que la humanidad empezó a temer a la muerte y a lo desconocido, alguien se dio cuenta de que las respuestas absolutas valían más que la verdad. No se necesitaba la fuerza, solo la narrativa. No se necesitaban pruebas, solo promesas. La propuesta siempre fue clara, incluso cuando no se declaraba. Seguridad emocional a cambio de sumisión. Y este intercambio se ha normalizado tanto que pocos se dan cuenta cuando participan en él. Este es el propósito único de este contenido. No atacar a las personas, sino desmantelar la estructura. No discutir dogmas aislados, sino revelar el patrón que todos comparten. Cuando se comprende cómo funciona, el nombre de la religión deja de importar. La atención se centra en el método, no en el símbolo. Esto es lo que distingue a este análisis de la crítica superficial. No depende de la creencia ni de la incredulidad, sino solo de la observación. Lo que mantiene vivo este sistema no es la fe en sí, sino su organización. La promesa siempre apunta a algo que nadie puede verificar ahora. La recompensa nunca está en el presente, y el costo siempre es inmediato. Tiempo, dinero, obediencia y silencio. Esta asimetría no es accidental, es intencional, y cuanto más sufrimiento hay, más valiosa se vuelve la promesa. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Si este sistema realmente busca la liberación, ¿por qué reacciona con tanta hostilidad cuando alguien empieza a cuestionarlo? Esta reacción no es emocional, sino estructural. Y comprender la razón es el primer paso para ver qué se esconde tras el velo. Toda religión parte del mismo punto psicológico, el miedo. Miedo a la muerte, al castigo, al vacío, a equivocarse. Este miedo no surge de la nada, ya existe en el ser humano. El golpe llega cuando alguien se presenta como el único intermediario capaz de aliviar esta angustia. A partir de entonces, el miedo deja de ser un sentimiento y se convierte en un producto controlable. El sistema funciona porque nunca ofrece respuestas verificables, solo narrativas cerradas. No se fomenta el cuestionamiento, se trata como una falla moral. Así, el pensamiento crítico se sustituye por la repetición. La gente no cree porque haya analizado, cree porque ha aprendido que dudar es peligroso. Esta inversión es la esencia del mecanismo, transformar la curiosidad en culpa. Con el tiempo, la estructura se protege a sí misma. Cuando algo sale bien, es una prueba de fe. Cuando sale mal, es una prueba, un misterio o culpa del creyente. No hay escenario en el que el sistema esté equivocado. Esto no es espiritualidad, es una protección lógica. Un modelo que no puede fallar porque ha redefinido lo que significa fallar. Y lo más efectivo es que el control no se siente como tal. Se presenta como cuidado, guía y amor. Los fieles creen que están siendo guiados, cuando en realidad están siendo condicionados. Las reglas no se presentan como imposición, sino como virtud. El sufrimiento se convierte en mérito, la obediencia en señal de carácter. Ahora, antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios. Cuestionar no es un pecado. Veamos cuántas personas pueden escribir esto sin sentir miedo. Cuando la fe se vuelve rutinaria, deja de ser una elección y se convierte en un reflejo. Este es un punto clave del sistema. La repetición constante crea hábito, y el hábito crea identidad. El individuo ya no cree porque eligió creer,
sino porque dejar de creer significaría desmantelar quién cree ser. El golpe se intensifica cuando la creencia deja de ser una idea y se convierte en parte del ego. La jerarquía se construye con precisión. Siempre hay alguien que sabe más, alguien que interpreta, alguien que habla en nombre de lo invisible. Esta capa intermedia es indispensable porque transfiere el poder de lo abstracto a personas muy concretas. Cuestionar al líder se convierte en lo mismo que cuestionar lo divino. Y así, la autoridad humana se esconde tras una autoridad imposible de confrontar. El discurso siempre es moral, pero el efecto es político. Controla el comportamiento, regula los deseos, define lo aceptable y lo inaceptable. Todo esto se hace sin que parezca una imposición. Los fieles creen que eligen obedecer, cuando en realidad han sido entrenados para no concebir alternativas. La mayor victoria del sistema es cuando la vigilancia externa se convierte en autocensura. Este patrón se repite independientemente de la cultura. Los nombres, los rituales y la vestimenta cambian, pero la lógica permanece intacta. Promesa futura, sacrificio presente y autoridad incuestionable. Cuando estos patrones específicos se repiten en diferentes lugares y épocas, no estamos ante una revelación divina, sino ante un método humano extremadamente eficiente. Y aquí surge una preocupación inevitable. Si la verdad fuera verdaderamente universal, ¿por qué necesitaría tantos niveles de control para sostenerse? Esta pregunta parece simple, pero, llevada a sus últimas consecuencias, corroe los cimientos del sistema. Ningún golpe de Estado sobrevive sin un modelo que lo respalde, y en el caso de la religión, ese modelo es tanto emocional como financiero. Primero, se convence al individuo de que nace con un defecto. Luego, se le ofrece la posibilidad de reparación. La culpa se crea, se gestiona y se monetiza. Es un círculo vicioso donde el problema y la solución provienen del mismo lugar. La lógica siempre es la misma. Nunca haces lo suficiente, nunca crees lo suficiente, nunca das lo suficiente. Esta constante incompetencia mantiene al creyente atrapado en el sistema, intentando alcanzar un estándar que nunca alcanzará, no porque sea imposible, sino porque no debería alcanzarse. La frustración es parte esencial del mecanismo. Mientras tanto, la institución prospera, las estructuras crecen, los activos se acumulan, la influencia política se expande. Todo esto justificado por una misión espiritual abstracta. La contradicción entre el discurso humilde y la práctica lujosa rara vez se cuestiona, porque la fe ha sido educada para ver el privilegio como una bendición y la desigualdad como una voluntad superior. El aspecto más perverso es la inversión de responsabilidad. Cuando una promesa no se cumple, la culpa nunca recae en la promesa. Recae en quien cree. No fue digno, no fue fiel, no siguió correctamente. Esta transferencia de culpa protege al sistema y destruye la autoestima de quienes creen. La estafa no solo explota, sino que enseña a la víctima a culparse por ser explotada. Pero hay un punto de quiebre silencioso, un momento en que esta lógica empieza a fallar. Es cuando uno se da cuenta de que la culpa no es innata, sino inculcada. Y cuando surge esa comprensión, nada vuelve a ser igual. El sistema religioso se sustenta no solo en el miedo o la culpa, sino en la fusión de creencia e identidad. En algún momento, el creyente deja de decir creo y empieza a decir soy. La creencia deja de ser una idea debatible y se convierte en un rasgo personal. A partir de entonces, cualquier cuestionamiento deja de interpretarse como una reflexión para convertirse en un ataque directo a la propia existencia del individuo. Esta es una de las maniobras más sofisticadas del golpe. Cuando se captura la identidad, la razón pierde terreno. La persona no defiende la religión porque tenga sentido, sino porque abandonarla significaría perder pertenencia, historia, vínculos familiares y sociales. El coste emocional de la duda se vuelve demasiado alto.
y la mentira se vuelve más cómoda que la verdad. Por eso, la religión se infiltra tan temprano. Cuanto más joven es el individuo, más fácil es confundir la tradición con la verdad. Lo que se enseñaba antes de que aprendieran a cuestionar, empieza a parecer natural, obvio, incuestionable. El sistema entiende que no necesita convencer a adultos críticos si puede formar niños obedientes. Este condicionamiento crea comunidades autorreguladas. Ya no es el líder quien observa, sino los propios fieles. Quienes dudan son corregidos, quienes cuestionan son aislados, quienes se van son vistos como una amenaza. El control deja de ser vertical y se vuelve horizontal. El golpe alcanza su etapa más eficiente cuando casi nadie en la cima necesita hacer un esfuerzo. Y en este punto surge una pregunta silenciosa, una que muchos evitan plantearse. Si esta creencia fuera realmente libre, ¿por qué abandonarla siempre parece tan doloroso? La respuesta no reside en lo divino, sino en cómo el sistema se ha arraigado en la identidad humana. Una de las razones por las que este sistema ha perdurado durante siglos es simple: sabe adaptarse. Cuando la ciencia avanza, el discurso cambia. Cuando la moral social evoluciona, los textos se reinterpretan. Lo que antes era literal se convierte en metáfora. Lo que antes era pecado se convierte en contexto histórico. La estructura nunca admite errores, solo nuevas lecturas. Esta flexibilidad no es señal de profundidad espiritual, sino de supervivencia estratégica. Cualquier sistema que se niega a cambiar muere. La religión lo comprendió desde el principio. No necesita ser consistente, solo funcional. El objetivo nunca fue la verdad absoluta, sino la permanencia de la autoridad. Hoy, la estafa adopta nuevas formas. Reemplaza el miedo al infierno con promesas de prosperidad, energía positiva o alineación espiritual. El lenguaje cambia, el mecanismo permanece. Todavía hay alguien que te dice que no eres suficiente por ti mismo. Todavía hay una promesa de futuro. Todavía hay un precio que pagar ahora. Lo más sorprendente es cómo esta adaptación crea la ilusión de modernidad. Muchos creen haber escapado de la antigua manipulación, sin darse cuenta de que simplemente han entrado en una versión actualizada del mismo sistema. El templo puede ser digital. El ritual puede ser emocional, pero la lógica permanece intacta. Y quizás lo más inquietante sea esto: si el sistema puede cambiarlo todo para seguir existiendo, ¿qué intenta proteger exactamente? Esta pregunta, al tomarla en serio, empieza a abrir un espacio que el golpe no puede controlar. Uno de los efectos más profundos de este sistema es la externalización de la moral. En lugar de desarrollar el pensamiento crítico, la empatía y la responsabilidad, los fieles aprenden a preguntar qué está permitido, no qué es correcto. El bien y el mal dejan de ser construcciones conscientes y se convierten en mandatos externos. Esto no fortalece el carácter, debilita la autonomía. Cuando la moralidad proviene del exterior, puede ser desactivada bajo ciertas órdenes. La historia lo demuestra repetidamente. La gente común comete atrocidades no por crueldad personal, sino por obediencia. El sistema religioso no crea monstruos, crea verdugos obedientes. Y esto solo es posible cuando la conciencia individual ha sido reemplazada por la autoridad sagrada. El discurso siempre afirma que sin religión no hay ética, pero la realidad indica lo contrario. Cuanto más se cree alguien bueno solo por miedo al castigo divino, menos confiable se vuelve cuando nadie lo observa. La verdadera ética nace de la comprensión del otro, no de la vigilancia invisible. Este modelo aún crea una distorsión peligrosa. Si algo se considera una voluntad superior, deja de ser moralmente cuestionable. El sufrimiento se convierte en un plan, la injusticia en una prueba, la violencia en corrección. Cuando todo puede justificarse con un propósito invisible, cualquier atrocidad encuentra refugio. Y aquí surge una pregunta inquietante, difícil de ignorar. Si la moral debe imponerse mediante el miedo, ¿es realmente moral? ¿O simplemente un condicionamiento disfrazado de virtud?
Todo golpe sofisticado depende del silencio, y el religioso no es la excepción. Las fallas, los abusos y las contradicciones rara vez se discuten abiertamente. Cuando surgen, se tratan como excepciones, nunca como síntomas. El sistema aprende rápidamente a proteger su imagen, incluso si eso significa proteger a los culpables. Los fieles están entrenados para no exponer la institución. Cuestionar internamente ya está mal visto. Cuestionar públicamente se considera una traición. Esta cultura del silencio no existe por casualidad. Impide que se detecten patrones. Un error aislado es perdonable. Un patrón es condenable. Y el sistema no puede permitir que se detecten patrones. La presión social hace el resto. Nadie quiere ser el paria, el débil de voluntad, el que se perdió. Así se tragan las dudas, se justifican las incomodidades y el golpe sigue operando sin resistencia significativa. El precio se paga con silencio, vergüenza y autocensura. Este ambiente crea una falsa sensación de unanimidad. Parece que todos creen, cuando en realidad muchos simplemente guardan silencio, y el silencio colectivo se interpreta como una confirmación. Así es como una narrativa frágil se sostiene durante generaciones enteras. Pero hay algo que el sistema no puede silenciar para siempre: la repetición de las mismas contradicciones. Llegado a cierto punto, se acumulan demasiado. Y cuando eso sucede, la pregunta deja de ser ¿y si me equivoco? Y se convierte en ¿cómo no me di cuenta antes? Este momento es más común de lo que parece y lo cambia todo. Cuando la religión se acerca al poder político, rara vez se presenta como dominación. Se presenta como guía moral, preservación de valores, defensa de la familia o protección de la sociedad. El discurso siempre es elevado, pero el efecto es concreto. Leyes moldeadas por dogmas, decisiones públicas basadas en creencias privadas y millones de personas obligadas a seguir reglas que nunca eligieron. Este movimiento no es nuevo. Siempre que un sistema necesita perpetuarse, busca influencia institucional. La fe deja de ser una experiencia personal y se convierte en una herramienta de control colectivo. Quienes discrepan no son vistos simplemente como personas con una opinión diferente, sino como una amenaza para el orden, la moral y el bien común. Así, la disidencia se deslegitima incluso antes de ser escuchada. Lo más efectivo es que todo esto ocurre bajo la apariencia de virtud. El control se vende como cuidado, la censura como protección, la imposición como amor. Y el ciudadano promedio, condicionado a respetar lo sagrado, acepta una interferencia que jamás aceptaría de ninguna otra institución. El golpe se fortalece cuando se vuelve intocable. Este poder se refuerza a sí mismo. Cuanto más influencia adquiere la religión, más indispensable se vuelve, y cuanto más indispensable parece, menos necesita explicarse. La autoridad deja de ser cuestionada porque se confunde con la tradición, y ésta llega a ser considerada verdad. Pero este modelo tiene una debilidad. Depende de la creencia constante de que la autoridad viene de afuera. En el momento en que alguien se da cuenta de que ningún poder invisible ha legitimado estas estructuras, solo la gente común organizándose, el encanto empieza a desmoronarse. Y esta comprensión es algo que el sistema nunca podrá evitar por completo. En última instancia, el mayor enemigo de cualquier religión no es otra creencia, sino el pensamiento autónomo. Pensar requiere asumir responsabilidad. Requiere lidiar con la incertidumbre sin respuestas preconcebidas. Requiere aceptar que no todo tiene un propósito, una recompensa o un castigo. Y eso es aterrador para quienes han sido entrenados para depender de narrativas cerradas. El sistema lo sabe y trabaja activamente para asociar el libre pensamiento con el caos. Sin fe, dicen, no hay moralidad. Sin religión, no hay sentido. Sin obediencia, no hay salvación. Esta secuencia lógica se repite hasta que parece obvia, pero no es una verdad, es una estrategia de contención. Cuando alguien empieza a pensar por sí mismo, no empeora,
solo se vuelve más consciente. Empieza a actuar por empatía, no por miedo, por responsabilidad, no por promesas. Y este cambio es peligroso para cualquier estructura que dependa de la sumisión. Un individuo consciente es difícil de controlar, imposible de culpar y resistente a la manipulación. Por eso tantas religiones invierten más en respuestas que en preguntas. Las preguntas abren caminos. Las respuestas cierran ciclos. Un golpe de Estado necesita ciclos cerrados, donde todo ya está explicado y nada necesita investigarse. La duda es corrosiva porque no se puede controlar una vez que nace. Y quizás la pregunta más incómoda de todas es esta. Si pensar es tan peligroso para la fe, ¿qué dice eso sobre la necesidad de proteger la fe del pensamiento? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, solo honestidad. Si este contenido te hizo reflexionar de otra manera, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a que este tipo de debate continúe y llegue a más personas que aún no se atreven a pensar por sí mismas. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el sistema empieza a perder el control sobre alguien. No es un gran acontecimiento ni una revelación dramática. Es una acumulación. Pequeñas inconsistencias, promesas incumplidas, respuestas que no encajan del todo. La persona sigue participando, pero algo ya no encaja. Y este desajuste interno es el principio del fin del control. Cuando el velo empieza a caer, lo que emerge no es odio hacia la religión, sino distanciamiento. La persona se da cuenta de que muchas reglas nunca tuvieron sentido. Solo parecían normales porque siempre habían estado ahí. Lo sagrado empieza a resultar demasiado familiar. Las palabras repetidas pierden su impacto, y el miedo, antes automático, empieza a debilitarse. Este proceso es aterrador porque desmantela viejas certezas. Sin el sistema no hay respuestas predefinidas, pero junto con la inseguridad viene algo que la religión rara vez permite: la autonomía, la libertad de decir no sé sin culpa. La libertad de construir significado en lugar de recibirlo prefabricado. Esta transición no es cómoda, pero es honesta. El golpe pierde su poder precisamente ahí. No cuando alguien declara la guerra a la fe, sino cuando ya no la necesita. Cuando la promesa futura deja de justificar el sacrificio presente. Cuando la moral empieza a surgir de la empatía genuina, no de mandamientos invisibles. El sistema no sabe cómo tratar con quienes no tienen miedo. Y quizás el punto más revelador es este: nada terrible ocurre cuando cae el velo. El mundo no se acaba. La ética no desaparece. La vida continúa. Y esta simple observación es, en sí misma, una prueba contundente de que el control nunca fue necesario, solo conveniente para quienes lo ejercían. La prueba definitiva de que todas las religiones funcionan como una estafa no reside en un texto específico, ni en un líder corrupto, ni en un error histórico aislado. Está en el patrón, siempre el mismo miedo explotado, siempre la misma promesa postergada, siempre la misma autoridad intermediaria, siempre el mismo precio pagado ahora por algo que jamás podrá verificarse. Cuando diferentes sistemas, en diferentes culturas, producen los mismos efectos psicológicos y sociales, no se trata de revelaciones divinas distintas, sino de una ingeniería humana replicable. Esto no invalida la búsqueda de sentido, solo invalida el modelo que la transforma en un instrumento de poder. La religión no perdura porque responda a las preguntas más profundas, sino porque enseña qué preguntas no deben hacerse. No triunfa con la discusión, triunfa con la culpa. No convence con la lógica, convence con el miedo a la soledad. Y ese es el rasgo clásico de cualquier fraude sofisticado. No necesita ser verdad, solo emocionalmente indispensable. Lo que queda cuando se ve claramente esta estructura no es vacío, sino responsabilidad. La responsabilidad de pensar, elegir, errar sin pedir permiso. La responsabilidad de construir valores sin externalizarlos. Esto es aterrador, pero también liberador,
porque la religión nunca prometió libertad, solo se recompensaba la obediencia. Al final, la conclusión es simple e incómoda. El mayor golpe no fue hacer creer a la humanidad en dioses, sino convencerla de que no puede vivir sin intermediarios para existir, amar y ser ética. Cuando esa idea se derrumba, todo cambia. Y a partir de ese momento, la fe deja de ser una prisión, porque finalmente deja de ser necesaria.